Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario de centrífugas de CRM Globe. Entonces, si gusta, vamos comenzando con la presentación del día de hoy. El seminario del día de hoy corresponde a los equipos de laboratorio de la marca CRM Globe. En particular, dentro de esta marca tenemos principalmente centrífugas, pero también algunos otros instrumentos para mezclar algunas disoluciones y muy específicamente para algunas muestras de hematología. Entonces, vamos a comenzar y como les comentaba, en el caso específico de la marca CRM Globe, bueno, acerca de CRM Globe, estamos hablando de una marca que es líder en la fabricación de consumibles, plásticos y equipos de laboratorio. Sobre todo va enfocado para laboratorios de investigación, industria, es mucho su enfoque para el análisis clínico. Tenemos muchos distintos tipos de toma de muestra para diferentes análisis que por supuesto pues van enfocados hacia hospitales, hacia clínicas, también hacia laboratorios tanto de investigación como de diagnóstico y algunos otros mercados especializados. Algunos de los objetivos de la marca CRM es, por supuesto, resolver problemas en el laboratorio, promover la productividad dentro del mismo, así como el ahorro del espacio y obtener un valor agregado. Por supuesto, estos valores agregados corresponden a este tipo de capacitaciones que en este momento les estamos brindando para favorecer su conocimiento de la marca y también el conocimiento de los equipos que pueda serles de utilidad al momento de que puedan tanto ofrecer como seleccionar algún equipo específico para sus necesidades. Entonces, vamos a hablar brevemente de los equipos de laboratorio que contamos. Sin embargo, es importante mencionar cuáles son algunos de los aspectos en los que está enfocada la marca CRM Globe, dentro de los cuales podemos encontrar diferentes tipos de instrumentos de agitación, entre ellos las famosísimas moscas o estas varillas magnéticas que utilizamos para mezclar nuestras disoluciones. También podemos encontrar algunos plásticos enfocados sobre todo a biología celular y microbiología, como son las cajas Petri de plástico, pero también algunos instrumentos que nos permitan almacenar tanto nuestros reactivos como nuestros medios de cultivo. Algunas botellas y copas para analizadores, estos ya son un poquito más específicos dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. El equipo de laboratorio, que como les comentaba, principalmente se caracteriza por instrumentos como centrífugas, pero también mezcladores. Algunos otros consumibles que están destinados para aplicaciones de histología, así como manejo de líquidos, todo lo que es pipetas y también buretas, el manejo y muestreo de algunas muestras biológicas, tal cual como pueden ser, por ejemplo, orina, como pueden ser algunos hisopos para tomas de muestra en cuestiones que van tanto para el campo veterinario como para el campo clínico. Instrumentos de protección y seguridad como pueden ser estas bolsas que nos permiten a nosotros guardar todos aquellos desechos biológicos y tenerlos adecuadamente etiquetados. Algunos embudos como materiales de filtración y por supuesto en la parte de volumetría podemos encontrar diferentes instrumentos para medir volúmenes como pueden ser vasos de precipitado, buretas, entre algunos otros. Entonces son algunos de los instrumentos que pueden encontrar dentro de la marca CRM Globe. Reitero, lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy es específicamente el equipo de laboratorio y comenzamos con las centrífugas. Nada más en cuestiones muy básicas, vamos a hablar acerca de centrifugación, sobre todo posiblemente esto ya lo han visto previamente, pero para que lo podamos tener un poco fresco al momento de hablar en cuestiones de centrífugas. Vamos a hablar nada más muy brevemente del proceso de centrifugación. Y bueno, cuando nosotros hablamos de este proceso, estamos hablando de separar partículas que están suspendidas en un líquido. Esta separación de las partículas va de acuerdo con su tamaño, con la densidad, con la viscosidad de estas partículas dentro de la disolución y, por supuesto, el proceso siempre va a ser en relación proporcional al uso de la fuerza centrífuga. Quiere decir que a mayor fuerza centrífuga, el proceso va a ser mucho más eficiente. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que
cuando nosotros estamos hablando de procesos de centrifugación, también una fuerza centrífuga excesiva puede ser contraproducente cuando nosotros estamos trabajando con muestras delicadas, particularmente con células, con muestras biológicas. El uso desmedido de fuerza centrífuga también nos puede llevar a que nuestras células se lisen completamente y que nosotros no consigamos centrifugar las células, sino los diferentes fragmentos celulares. Entonces, hay que ser muy conscientes de esto y por lo tanto, cuando nosotros vamos a estandarizar un protocolo de centrifugación, debemos de tener muy en cuenta la fuerza centrífuga requerida y recomendada para la separación de células. En este caso, les estoy mostrando del lado derecho una imagen que va de un proceso de centrifugación justamente para separar todas las capas sanguíneas. En este caso, como pueden ver, cuando nosotros sometemos una muestra de sangre a un proceso de centrifugación, todas estas se van a separar en sus diferentes componentes. Hasta el fondo, lo que es mucho más abundante y lo que tiene mayor peso y mayor densidad, van a ser los glóbulos rojos. Por encima de estos vamos a encontrar los glóbulos blancos y hasta arriba todos los componentes que son principalmente moleculares, por ejemplo el plasma, también vamos a encontrar ahí plaquetas que son pues estos segmentos celulares, segmentados celulares, y sobre todo en esta parte del plasma vamos a encontrar todo lo que son carbohidratos, lo que son los lípidos y las proteínas que podemos cuantificar incluso dentro de la sangre. Entonces, es muy importante tener claro cuáles son los fundamentos del proceso de centrifugación, porque cuando nosotros sometemos a una fuerza centrífuga nuestras muestras, estas se van a separar. Sin embargo, dependiendo de la proporción de la fuerza centrífuga, va a ser la eficiencia en la separación de las muestras o bien que nosotros podamos causar un daño directamente sobre nuestras muestras. Entonces, respecto a esta fuerza centrífuga que yo les comentaba, esta fuerza centrífuga se va a manifestar cuando tenemos un cuerpo en rotación. Incluso seguramente ustedes lo han en algún momento experimentado, si ustedes a lo mejor se suben o se ponen a dar vueltas en su silla, eh, de forma indefinida o hasta que se mareen, si ustedes se ponen a dar vueltas en sus sillas, se darán cuenta que hay una fuerza que pareciera que los jala hacia afuera. O incluso si ustedes a lo mejor están en una de estas ruedas de feria, se darán cuenta que en cuanto empiecen a girar, hay una fuerza que los jala hacia afuera. Esa es la fuerza centrífuga. Entonces, vamos a experimentar esta fuerza centrífuga cada que un cuerpo está en rotación. Y este tipo de fuerza se va a determinar principalmente por los tres parámetros que pueden ver en su pantalla. La primera es el radio de giro del rotor. En este caso, el rotor va a ser nuestra pieza que se va a mantener en movimiento, que va a girar. Y en relación proporcional al radio del rotor, es que nosotros vamos a tener esta fuerza centrífuga. Otro factor importante que va a determinar la magnitud de la fuerza centrífuga va a ser la velocidad del giro. En este caso, no nada más depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea nuestro rotor, sino también dependerá de qué tan velozmente gire. Entonces, nosotros estamos hablando de dos parámetros que nosotros básicamente los podemos encontrar de formas inversamente proporcionales, mientras que el radio de giro, entre más pequeño sea mi rotor, mayor va a ser la fuerza centrífuga, mientras mayor sea la velocidad de giro, de igual manera mayor va a ser la fuerza centrífuga. Sin embargo, entre mayor sea mi rotor, menor va a ser la velocidad que va a alcanzar. O bien, vamos a requerir un motor, ahí estamos hablando de un motor mucho más potente para impulsar un rotor de mayor tamaño a una mayor velocidad. No sé si hasta aquí queda claro, eso es un poquito el mismo fenómeno que cuando nosotros giramos sobre nuestra silla, mientras estemos, por ejemplo, mientras nosotros sostenemos nuestras manos al interior de la silla, la fuerza centrífuga es mayor.
Cuando nosotros las extendemos, la fuerza centrífuga es menor. Entonces, esta es la misma lógica que sigue la fuerza centrífuga dentro de un rotor. Entre más pequeño sea, la fuerza que va a alcanzar va a ser mayor, mientras que si es un rotor más grande, la fuerza centrífuga va a ser considerablemente menor y por lo tanto necesitamos ahí un motor de mayor potencia para poder impulsar y alcanzar grandes velocidades. Entonces, estos dos parámetros van a ser los que van a definir a grandes rasgos nuestra fuerza centrífuga. También podemos encontrar que la aceleración de la gravedad también tiene un papel dentro del cálculo de nuestra fórmula de la fuerza centrífuga. Sin embargo, pues dado que esta es una constante, realmente no nos va a afectar demasiado en nuestros cálculos. ¿Por qué les comento esto? Porque es muy frecuente que cuando nosotros cambiamos a lo mejor de centrífuga, hay muchas ocasiones en las que nosotros, por ejemplo, corremos un protocolo de 5 minutos a 4000 revoluciones por minuto y lo llevamos a otra centrífuga, esos mismos 5 minutos a 4000 revoluciones por minuto. Pero resulta que en la otra centrífuga nuestro rotor es mucho más grande, entonces no tenemos los mismos resultados que en la centrífuga con un rotor pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Si bien puede que alcancen las mismas velocidades, la fuerza centrífuga no necesariamente va a ser la misma. Entonces, ahí hay que tener esto bien claro. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos estandarizar un nuevo protocolo en donde podamos encontrar una fuerza centrífuga que se equipare a la que alcanzábamos con nuestra centrífuga anterior. Entonces, esto deben de tenerlo muy en cuenta. Las fuerzas centrífugas que puede alcanzar cada uno de estos instrumentos no nada más va a ser dependiente de la velocidad, o sea, yo no voy a conseguir los mismos resultados replicando la velocidad, sino que tengo que tener en cuenta el tamaño del rotor. Y bueno, hablando de rotores y de velocidades, vamos a definir más o menos cuáles son a grandes rasgos los tipos de centrífugas que podemos encontrar dentro de la industria y sobre todo para aplicaciones de tanto campo clínico como investigación. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de tres tipos de centrífugas a grandes rasgos. La primera son las ultracentrífugas. Cuando hablamos de ultracentrífugas, estamos hablando de una fuerza centrífuga relativa que va a alcanzar hasta 1.000.000 de gravedades, o sea, estamos hablando de 1.000.000 de veces la gravedad de la Tierra. En este caso, el volumen que pueden alcanzar este tipo de centrífugas es generalmente pequeño, justamente por la potencia que requiere un rotor para alcanzar esas gravedades. Entonces, los volúmenes son mucho más pequeños, estamos hablando desde microvolúmenes, desde 0.25 mililitros hasta 250 mililitros como máximo. Nuevamente, entre mayor es la fuerza centrífuga, también los rotores tienden a ser más pequeños y por lo tanto las capacidades de igual manera son pequeñas. En este caso, las ultracentrífugas nos van a servir sobre todo para separar elementos de bajo peso molecular. Estamos hablando de plásmidos, estamos hablando de fracciones de ADN y ARN que podamos tener en una muestra. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer una purificación de ADN, de ARN o incluso de plásmidos, que nosotros ya hicimos una transfección en nuestras células y posteriormente necesitamos purificar esos ácidos nucleicos, podemos utilizar una ultracentrífuga. Por supuesto, también nos va a permitir separar componentes virales. De igual manera, si nosotros estamos llevando a cabo un cultivo viral, nos podemos separar de nuestras células a través de una ultracentrífuga y para diferentes elementos de nanotecnología. Entonces, nuevamente, las ultracentrífugas tienden a ser instrumentos muy grandes. Estamos hablando de centrífugas de gran tamaño, dado que necesitamos rotores que sean de alta capacidad y necesitan ser impulsados por motores, ahí estamos hablando de motores de una gran fuerza para impulsar y que alcancemos una alta velocidad y una alta fuerza centrífuga. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener instrumentos que van a ser de gran tamaño. Si ustedes en algún momento se los han encontrado, aparecen lavadoras de lo grandes que son y generalmente van colocados directamente sobre el suelo. Por otra parte, las centrífugas de alta velocidad, aquí nosotros estamos hablando de instrumentos que pueden alcanzar una fuerza centrífuga relativa de hasta 70.450 gravedades.
es también un montón de gravedades, son muchas, pero indudablemente no alcanzan la fuerza centrífuga que puede alcanzar una otra centrífuga. En este caso, el volumen que nosotros podemos centrifugar en este tipo de instrumentos va desde 1.5 hasta 100 mililitros. Si se fijan aquí, tenemos un mayor rango de volumen, es una menor gravedad, son menores las gravedades que podemos alcanzar en este tipo de instrumentos, y estas centrífugas nosotros las vamos a emplear sobre todo para hacer fraccionamientos celulares. Cuando nosotros estamos interesados en separar los núcleos de nuestras células del resto del citoplasma, o bien cuando nosotros queremos separar ribosomas, o cuando queremos separar partículas o vesículas del Golgi. Entonces, en este sentido nos sirve cuando lo que buscamos son fracciones específicas o componentes celulares específicos. Aquí nosotros no estamos interesados en conseguir la totalidad de las células, sino que nosotros estamos interesados en obtener particularmente los ribosomas o los núcleos, y el resto se puede desechar. Entonces, en ese sentido, requerimos de igual manera de una alta fuerza centrífuga relativa para conseguir esas partículas que, si bien son de menor tamaño, de mucho menor tamaño que una célula, son de mayor tamaño que, por ejemplo, un plásmido o una fracción de ácidos nucleicos. Entonces, en este caso, las centrífugas de alta velocidad también tienden a ser instrumentos de gran tamaño. Usualmente también las vamos a tener en el piso. Perdón. Y por último, encontramos las centrífugas de baja velocidad. Las centrífugas de baja velocidad suelen ser centrífugas que nosotros vamos a colocar sobre nuestras mesas de trabajo, y ahí es bien importante decirlo, para este tipo de centrífugas nosotros nos tenemos que asegurar que las mesas en las que colocamos estas centrífugas, en las que vamos a instalarlo, sean no nada más áreas que estén separadas de instrumentos de precisión, de instrumentos que pueden ser, por ejemplo, microscopios o balanzas. Es importante que estén separadas de esto, pero además que sean mesas que estén adecuadamente niveladas, y ahorita les comento por qué. En este caso, para las centrífugas de baja velocidad van a alcanzar una fuerza centrífuga relativa de hasta 7000 gravedades, bastante menor en comparación con las anteriores, y el volumen, aquí sí podemos hablar de grandes volúmenes, hasta de 2000 mililitros, 2000, sí, aproximadamente 2000 mililitros, para centrifugar a una velocidad que es relativamente baja, ¿no? A 7000 gravedades, o para velocidades que van entre los 4000 y las 4000 o 5000 revoluciones por minuto. Entonces, a estas revoluciones por minuto y a estas gravedades, nosotros podemos separar ya sean células que estén en cultivo o bien células sanguíneas, tal cual fue el ejemplo de de nuestras primeras diapositivas. Entonces, aquí nosotros a una baja velocidad, tanto estamos asegurando la integridad de nuestras células, como también aseguramos que nuestras células van a separarse del resto de los componentes que estén en disolución, ¿no? A lo mejor si yo lo que estoy llevando es un cultivo celular, ya utilicé tripsina para separar mis células de mi caja de cultivo, y posteriormente necesito retirar ese medio para colocar nuevo, utilizo la centrífuga, ya que obtengo mi pellet celular, coloco nuevo medio y siembro. Entonces, en este sentido, tanto a una baja velocidad y a una baja fuerza centrífuga, mantenemos la integridad de nuestras células, pero también nos aseguramos de separar adecuadamente los componentes de nuestras disoluciones. Entonces, como les comentaba, las centrífugas de baja velocidad usualmente las vamos a colocar en la mesa, y es bien importante que las mesas en las que colocamos nuestras centrífugas estén adecuadamente niveladas. ¿Y esto por qué? Porque en la medida que nuestras centrífugas giran, si no están niveladas, resulta que vamos a cargar el peso principalmente de un lado, y esto no por nuestra centrífuga ni por nuestro rotor, sino por el nivel de la mesa. Entonces, esto a la larga puede llevarnos a a tener ciertos problemas con las centrífugas, que no se deben en sí mismo por el instrumento, sino por la nivelación inadecuada de la mesa. Como les comentaba, si tienen alguna duda, por favor, siéntanse libres de escribirla en el chat, y conforme vaya viendo el chat, podemos ir resolviendo algunas dudas particulares que tengan, o si no, hasta el final de la presentación, podemos retomar aquellas dudas para que podamos aclararlas.
Entonces, lo que les comentaba, esto de que a veces la mesa no nos ayuda con los rotores, cuando, por ejemplo, son tanto rotores de ángulo fijo o rotores de ángulo basculante pueden tener ese tipo de problemas si la mesa no está adecuadamente nivelada. Entonces, es uno de los aspectos que debemos considerar. ¿Por qué? Porque mientras nuestro rotor se mantiene en movimiento, está girando por la misma posición de la centrífuga, podemos cargar hacia un lado nuestra carga y, por lo tanto, afectar a la larga a nuestro rotor. Entonces, continuando con este tema de los rotores, nosotros podemos encontrar básicamente dos tipos de rotores. Uno es el de ángulo fijo y el otro es el de ángulo basculante. Los dos se distinguen, como bien lo pueden ver en las imágenes. El rotor de ángulo fijo siempre va a mantener nuestros tubos en la misma posición. Generalmente se van a mantener en un ángulo de 45 grados, que si bien sí puede llegar a cambiar dependiendo de la marca y dependiendo del tipo de rotor, pero usualmente es un ángulo de 45 grados en el que van a estar colocados nuestros tubos. Por la forma del propio rotor, y además que siempre vienen como compactados, generalmente estos rotores pueden alcanzar mayores velocidades en relación con el rotor de ángulo basculante. Y además, al estar siempre como sellados, pues sí, como compactados estos rotores, la fricción que van a experimentar entre sí al momento del giro va a ser mínima. Por lo tanto, pueden tener un mayor tiempo de vida útil. ¿A qué me refiero? Que en este caso, al momento de girar, básicamente no tenemos piezas móviles que puedan entrar en movimiento, que se puedan friccionar y que por lo tanto a la larga se puedan deteriorar. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se prefiere en muchos casos el tipo de rotor de ángulo fijo. ¿Por qué? Porque además de que alcanzan altas velocidades, también tienen tiempos de vida útil que suelen ser mayor en comparación con los rotores de ángulo basculante. No obstante, cuando nosotros hablamos de un rotor de ángulo fijo, la distribución de las fuerzas, en específico de la fuerza centrífuga, puede ir en un ángulo, como lo pueden ver en la imagen. La distribución de la fuerza no está totalmente, no va directamente en la misma proporción que la fuerza centrífuga, que el giro de la fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primeramente vamos a tener un pellet que va a estar cargado hacia uno de los extremos y segundo, hay algunos autores que defienden que en este caso la separación de los componentes en sus partículas puede ser un poco menos eficiente con respecto al rotor de ángulo basculante. Entonces, eso sí depende mucho de lo que nosotros queramos realizar. Cuando queremos separar células, sin problema podemos separar células y todas las partículas todas las células se van a quedar al fondo, pero cuando estamos buscando diferentes fracciones que tienen un peso molecular más bajo, puede que el rotor de ángulo fijo no sea el proceso más eficiente para centrifugar si nosotros no estamos buscando células. Entonces, si nosotros queremos células, no hay ningún problema, pero si nosotros queremos una muestra de un menor peso molecular, puede que el proceso de centrifugación sea un poco menos fino. ¿Por qué? Porque la dirección de la fuerza centrífuga no es la misma que la dirección en la que va nuestro tubo. Por otra parte, en el rotor de ángulo basculante, que son estos rotores como pueden ver en la imagen, generalmente en cuanto empiezan a girar y también en una forma proporcional a la fuerza centrífuga, estos rotores van a alcanzar una posición directamente horizontal. Entonces, como pueden ver en la imagen, aquí la dirección de la fuerza centrífuga, que es la azul, es la misma dirección que tienen nuestras partículas dentro del tubo. Entonces, ustedes ven en la imagen de los tubitos, en la imagen superior, la del rotor de ángulo fijo, tenemos una flecha roja, que es la que indica la dirección en la que van bajando nuestras partículas, y ahí no va estrictamente la misma dirección que la fuerza centrífuga. Sin embargo, en el rotor de ángulo basculante tenemos la fuerza centrífuga y las partículas descienden exactamente en la misma dirección. Entonces, en este sentido, nosotros nuestro pellet lo vamos a encontrar justo al fondo de mi tubo y por otra parte,
la centrifugación y la separación de las partículas dentro de mi tubo suele ser bastante más fina. Hay algunos autores que defienden que cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para cuando queremos obtener a lo mejor diferentes secciones del plasma sanguíneo, puede resultar bastante más eficiente usar un rotor de tipo basculante a un rotor de ángulo fijo. Aquí, nuevamente, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir. Si nosotros estamos buscando células, podemos optar por un rotor de ángulo fijo. Y si nosotros estamos buscando otro tipo de partículas suspendidas de menor tamaño molecular, podemos optar por un rotor de ángulo basculante. En este caso, como les comentaba, estos rotores, los rotores de ángulo basculante, generalmente se van a colocar directamente en una posición horizontal y en este caso la velocidad que pueden alcanzar suele ser menor dado que están en una posición directamente horizontal. Entonces pueden alcanzar una menor velocidad y por otra parte la fricción aquí sí puede ser un tema. Como estas, digamos, las piezas de mi rotor son móviles, ahí sí podemos tener problemas de fricción que a la larga vayan deteriorando nuestro rotor. Entonces, en ese sentido, los rotores de ángulo basculante, si bien pueden tener una eficiencia en términos de separación fina de nuestras partículas, también pues van a alcanzar una menor fuerza centrífuga y van a tener un menor tiempo de vida útil con respecto al rotor de ángulo fijo. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, es que hay que sopesar muy bien cuáles son los requisitos que nosotros estamos buscando, qué tipo de centrífuga y para qué aplicaciones le estamos buscando, para que nosotros podamos seleccionar la que mejor conviene a nuestros intereses. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, entonces si no tienen ninguna duda, vamos a pasar directamente a los instrumentos de SRM Globe, las centrífugas en este caso. Y dentro de CRM Globe tenemos centrífugas que van desde las capacidades más pequeñas para microvolúmenes como mayores capacidades, incluso estamos hablando de rotores para, por ejemplo, bolsas de sangre. Entonces, aquí nosotros vamos a definir las centrífugas con todas, van a llevar el mismo nombre, todas son centrifusion, pero lo que va a variar entre un modelo y otro van a ser los números. Entonces aquí a lo mejor nos podemos confundir un poquito con los números, pero no se preocupen. Vamos a tratar de hacerlo un poco más claro para todos y siempre podemos consultar las fichas técnicas específicas para no confundirlos con los números y con las aplicaciones de cada uno. Entonces, en este caso, la Centrifusion 1 es una centrífuga de un tamaño, digamos, reducido. Va a alcanzar una velocidad máxima de 4.000 revoluciones por minuto y una máxima fuerza G de 1.700 gravedades. En este caso, la capacidad de nuestro rotor va a ser para 12 tubos de 10 mililitros, de hasta 10 mililitros. Este tipo de centrífuga se recomienda sobre todo para muestras sanguíneas, para tubos específicamente que puedan ir para la recolección de sangre. Y en este caso, nuestra centrífuga tiene algunas características que nos van a permitir digamos, mantener un mayor tiempo de vida útil para este equipo, que es como tal el motor libre de mantenimiento. Como este tipo de centrífugas ya no emplea los famosos carbones, sino que tienen otro tipo de motores, va a requerir un menor mantenimiento por parte del usuario, por parte del servicio técnico, y estamos hablando en términos generales de un mayor tiempo de vida útil. Nosotros podemos tener esta centrífuga operando hasta por 99 minutos, tiene un temporizador que por supuesto nosotros podemos configurar, la podemos tener operando hasta por 99 minutos. Y algo bien importante, podemos intercambiar, ya sea que nosotros programemos nuestra centrífuga en revoluciones por minuto o bien que la programemos en fuerza centrífuga relativa. Podemos hacer ambos tipos de programas. Aquí el funcionamiento de la centrífuga es bastante sencillo. Nosotros únicamente configuramos la velocidad y el tiempo, ya sea, bueno, configuramos la velocidad o la fuerza centrífuga relativa
Y de esta manera nosotros, una vez que configuramos los dos factores, podemos comenzar nuestro proceso de centrifugación. Entonces, es una centrífuga bastante amigable en cuanto a su operación y también pues es una centrífuga de un largo tiempo de vida útil. Por otra parte, la Centrifugien 2 es un equipo que es de mayor tamaño, considerablemente mayor tamaño, y también va a tener rotores. Si se fijan, acá estamos hablando de rotores tanto de ángulo fijo como de tipo basculante. Y generalmente los rotores que nosotros podemos escoger van a ser 4: el rotor 2A, el rotor 2B, el rotor 2C y rotor 2D. Aquí nosotros todos estos rotores los vamos a identificar y los vamos a asociar con el mismo número del modelo de la centrífuga. Si es Centrifugien 2, nosotros vamos a encontrar sus rotores como 2 y una letra. Entonces, esa es la clave para seleccionar los rotores. Y en este caso, estos rotores, si se fijan, vamos desde los 8 tubos de 10 mililitros, que es este rotor de ángulo basculante. Podemos tener también un rotor de 12 tubos para 15 mililitros. Aquí podemos utilizar nosotros tanto tubos de fondo cónico como redondo. El rotor 2C, que es para 18 tubos, igual de 15 mililitros. Y el rotor 2D, que es hasta 24 tubos de 15 mililitros. Entonces, como se podrán imaginar, esta centrífuga requiere pues de un gran tamaño para poder alcanzar las 4.000 revoluciones por minuto que alcanza a las 2.220 gravedades. Aquí algo bien importante: cada uno de estos rotores es capaz de alcanzar la misma fuerza G, 2.220 gravedades. No obstante, no es el caso de muchas otras centrífugas. Generalmente los rotores, aquí se los voy a mencionar, generalmente los rotores, dependiendo del tamaño del rotor, van a alcanzar diferentes velocidades y diferentes fuerzas centrífugas. Entonces, para este modelo únicamente tenemos que la relación entre velocidad y fuerza G es la misma para cada uno de los rotores. No obstante, va a variar dependiendo del modelo de la centrífuga. Y algo bien importante: entre estos 4 rotores, el usuario podrá escoger el rotor que más sea de su convencimiento. En este caso, nosotros podemos seleccionar el rotor 2A, el 2B, el 2C o el 2B. Uno de los rotores va a estar incluido con la centrífuga, y si en algún momento quisiera conseguir el resto de los rotores, también los puede conseguir por separado. Entonces, esta es más o menos la idea con estos rotores. Vamos a tener algunos que son incluidos. El usuario puede seleccionar cuál de estos rotores estará incluido en la compra de su equipo, y bien, el resto de los rotores disponibles los puede adquirir por separado. Ahora bien, con respecto a la centrífuga, como pueden ver en la foto, los controles también son muy específicos. Y algo bien importante: estas centrífugas tienen también un control particular para que nosotros podamos seleccionar el número del rotor en cuanto nosotros vamos a configurar nuestra centrífuga. Y generalmente es lo primero que seleccionamos. ¿Y esto por qué? En el caso de esta centrífuga, la Centrifugien 2, no hay problema porque, como les comentaba, las velocidades y la fuerza G que va a alcanzar es la misma para cada rotor. Sin embargo, hay otros modelos en los que sí es muy grande la fuerza que puede alcanzar entre un rotor y otro. Entonces, en este tipo de centrífugas lo que vamos a encontrar es un control para que nosotros podamos definir desde el número del rotor. Cada uno de estos rotores tiene un número asignado que pueden encontrar en el manual, y a través del número del rotor nosotros vamos a encontrar la restricción en cuanto a la velocidad y la fuerza G que puede alcanzar en particular ese rotor. Entonces podemos configurar primero el número de nuestro rotor y, en relación a ese número, la fuerza y la velocidad, para no excedernos de los números y de las velocidades que puede alcanzar. Esto de alguna manera protege nuestra centrífuga, porque pasa, y me ha tocado verlo, que si nosotros no configuramos el número del rotor y colocamos un rotor que alcanza que alcanza una velocidad mayor o menor a la que nosotros estamos configurando dentro de nuestra centrífuga, sí podemos dañarla de manera severa.
Entonces, esto de alguna manera es una forma o un mecanismo de protección, el hecho de que cada uno de estos rotores tiene un número asignado y que nosotros lo configuramos antes de configurar tanto la velocidad como la fuerza G. Y bueno, en cuanto al tiempo de operación de esta centrífuga, de igual manera alcanza los 999 minutos y nosotros podemos configurarlo tanto en fuerza centrífuga como en revoluciones por minuto. Ahora, siguiendo con esos modelos, si se fijan, el modelo Centrifugien 3 es muy similar a la centrífuga Centrifugien 1. Entonces, Centrifugien 1, Centrifugien 3 son muy parecidas. Cuestiones en las que van a variar básicamente los rotores que vamos a encontrar. Mientras la Centrifugien 1 tiene un rotor que es para tubos de 10 mililitros, la Centrifugien 3 va a tener rotores que son para volúmenes de tubos más pequeños. En particular, el rotor 3A va a tener una capacidad de 10 tubos de 5 mililitros y fíjense en la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga que va a alcanzar es de hasta 11.400 gravedades. Entonces, estamos hablando de una fuerza centrífuga bastante alta, con una velocidad de hasta 13.000 revoluciones por minuto. Mientras que nuestro rotor 2B va a tener una capacidad para dos tubos de 2 mililitros y de 1.5 mililitros. Podemos poner cualquiera de los dos. Aquí la fuerza centrífuga y la velocidad que va a alcanzar son mayores. La fuerza centrífuga de 17.800 gravedades y la velocidad de 16.000 revoluciones por minuto. En este caso, nuestra centrífuga va a incluir los dos rotores, los dos vienen incluidos, y el tiempo de operación de igual manera es hasta de 99 minutos. Al igual que con el modelo anterior, nosotros vamos a tener posibilidades de seleccionar entre los dos rotores y de hecho lo vamos a configurar ya sea con el número 1, que por ejemplo me parece que en la imagen no se alcanza a definir, pero dentro de del mismo rotor se indica cuál es el número 1, cuál es el número 2, y a partir de ahí nosotros lo podemos configurar en la centrífuga. Aquí, si se fijan, sí tenemos una gran diferencia entre la fuerza que alcanza uno y la fuerza que alcanza el otro. Estamos hablando del rotor 3A con una fuerza centrífuga de 11.400 gravedades, mientras que el rotor 3B alcanza una fuerza de 17.800 gravedades. Entonces, en este caso, lo que les decía que a veces, cuando nosotros configuramos una velocidad o una fuerza que no es la apta para cada rotor, sí podemos llegar a causar severos daños en nuestra centrífuga. ¿Por qué? Si a lo mejor nosotros colocamos el rotor número 2 y lo configuramos con las características del rotor 3B, ahí podemos forzar nuestra centrífuga y ocasionar un daño severo. ¿Por qué? Simplemente porque estamos forzando a nuestro motor a que impulse a un rotor de gran tamaño una velocidad que no es la que le corresponde o que excede la capacidad máxima del motor. Entonces, en este caso sí es bien importante que nosotros podamos atender a estas instrucciones dentro del manual del usuario bien especificado cuál es el rotor 1, cuál es el rotor 2. No siempre corresponden con los valores que vienen, con los valores que están del catálogo, por así decirlo. Entonces es bien importante que tengamos esta consideración de leer nuestro manual y que por lo tanto nosotros podamos entender que a cada rotor le corresponde una velocidad y una fuerza centrífuga específica que podemos configurar desde nuestra centrífuga. Entonces, al igual que con las anteriores, en esta centrífuga nosotros podemos configurar tanto la fuerza como la velocidad y en particular en Centrifugien 3 vamos a encontrar un botón que es Short. Este botón de Short, mientras nosotros lo mantengamos presionado, nuestra centrífuga va a empezar a girar primero de manera lenta, después va a ir incrementando su velocidad. En este sentido, nosotros utilizamos este Short algunas veces únicamente para bajar todas aquellas disoluciones o parte de nuestra disolución que se pudo haber quedado atrapada en las paredes del tubo. Entonces, cuando tenemos estos casos, podemos aplicar, presionar el botón Short, mantenerlo presionado, solo para bajar nuestras partículas que se pudieran quedar pegadas en las paredes de nuestro tubo. El siguiente modelo es el modelo Centrifugien 4.
Este modelo, como pueden darse cuenta, es parecida a la centrifugia en 2, sin embargo, sí es una centrífuga de mayor tamaño. Aquí, la centrifugia en 4 va a tener diferentes rotores. Ahorita vamos a ver, aquí nada más en esta diapositiva solamente les estoy presentando estos dos, que son los rotores de mayor tamaño, pero tiene tiene una amplia versatilidad en cuestión de rotores. Entonces, esta centrífuga es una centrífuga que de igual manera es de mesa, sin embargo, sí es de gran tamaño. Generalmente nosotros vamos a procurar instalarlo en una mesa solita para esta centrífuga por el tamaño que tiene. Y bueno, el tiempo de operación es hasta de 99 minutos y va a tener una muy buena precisión de la velocidad de más o menos 50 revoluciones por minuto. Aquí nuestra centrífuga va a tener dos rotores incluidos. Los otros podemos escoger qué rotores vamos a requerir de acuerdo con nuestras necesidades. Y nuevamente, la centrífuga va a contar con un control específico para que nosotros podamos seleccionar el número de nuestro rotor y no excedernos de la velocidad o la fuerza centrífuga que es idónea para cada uno de estos rotores. En este caso, por ejemplo, el rotor 4A tiene una capacidad para 4 peras de 250 mililitros. Si se fijan, las peras pues son estas como botellitas, bueno, no son botellitas, son como vasitos que tiene y cada uno de estos pues va a mantener una posición totalmente horizontal en cuanto empiecen a girar. La fuerza centrífuga máxima va a ser de 3.582 gravedades y la máxima velocidad va a ser de 4.300 revoluciones por minuto. Por otra parte, el rotor 4B va a tener 4 peras, en este caso de 500 mililitros, es un rotor de mayor capacidad, va a alcanzar una fuerza centrífuga máxima de 3.220 gravedades y una máxima velocidad de 4.000 revoluciones por minuto. En este caso, estos son los rotores, acuérdense el 4A y el 4B, porque podemos encontrar también los distintos rotores 4C, 4D, 4, ay, perdón, ahí se me fue, es 4E, 4F y 4G. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, más o menos estamos hablando del mismo rango de velocidad y de fuerza G, pero sí van a cambiar relativamente. Entonces, en particular, esta es la centrífuga con la que más debemos de tener esta consideración de cuidar que el número del rotor coincida con la programación que nosotros estamos llevando a cabo. Porque a lo mejor si nosotros seleccionamos el número de rotor que corresponde al rotor 4C y lo colocamos a una velocidad menor, no va a haber ningún problema, pero en cambio si nosotros estamos colocando el rotor, por ejemplo, el 4F, que alcanza unas gravedades de 2.200 gravedades, y lo queremos configurar a la velocidad del rotor 4C, ahí vamos a entrar en problemas. Entonces, ahí tenemos que checar muy seriamente nuestro manual para poder atender a las recomendaciones de la velocidad que puede alcanzar cada uno de estos rotores. En el caso de nuestro rotor 4C, aquí vamos a utilizar este rotor para cuando queramos centrifugar 8 tubos de 50 mililitros. En este caso, la fuerza centrífuga relativa va a ser de 5.030 gravedades, mientras que la velocidad máxima va a ser de 5.000 revoluciones por minuto. En el caso del rotor 4D, vamos a tener 32 tubos para 10 mililitros con una fuerza centrífuga de 3.582 gravedades y una máxima velocidad de 4.300 revoluciones por minuto. Por otra parte, el rotor, aquí una disculpa, es 4E. Va a ser específicamente para tubos tipo Vacutainer. Sin embargo, a pesar de que aquí está especificado que es para 7 mililitros, aquí nosotros vamos a poder como descomponer estas camisas, porque resulta que estas camisas están formadas por 3 bloques. Estos 3 bloques nos permiten a nosotros colocar tubos más largos o más pequeñitos, dependiendo de los bloques que nosotros coloquemos o podamos retirar. Entonces, ahí si se fijan en la foto se ve una pequeña división, está dividido en tercios y dependiendo del tamaño de nuestro tubo, nosotros podemos retirar los bloques para colocar tubos de menor tamaño. Entonces, nosotros podemos utilizarlo no solo para tubos de 7 mililitros,
sino también para tubos más pequeñitos que tengan el mismo diámetro de entrada y nada más, pues evitando que se nos vayan a ir, por eso entonces, mientras sean del mismo diámetro, pues no hay problema, ¿no? En este caso, la fuerza centrífuga del rotor es de 3.582 gravedades y la máxima velocidad es de 4.300 revoluciones por minuto, perdón. Por otra parte, está el rotor 4F. Este rotor, si se fijan, son nada más dos piezas y lo que vamos a colocar ahí son microplacas, son placas de 98 pozos. Ahí, de cada uno de los lados, podemos colocar hasta 4 placas con sus respectivas tapas. Y en este caso, lo que nos va a permitir es tanto centrifugar el contenido que nosotros tengamos en nuestras microplacas, como por supuesto homogenizar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener en fuerzas centrífugas son 4.300 revoluciones por minuto y 2.200 gravedades para este tipo de rotor. Y por último está el rotor 4G. Este va a ser para tubos de 13%, que son tubos generalmente que tienen un volumen de hasta 15 mililitros, pero con este diámetro de 13%, y usualmente son tubos redondos. Entonces, al igual que con el rotor, el 4E, nosotros también podemos descomponer nuestros adaptadores, nuestras camisas. Ahí no sé si lo alcanzan a ver en la imagen, pero también está separado como en tercios y de igual manera nosotros podemos desacoplar cada uno de esos tercios para colocar tubos que tengan el mismo diámetro, pero que puedan ser de un tamaño menor y que nosotros pues podamos acomodar nuestras camisas al tamaño de nuestros tubos. En este caso, la fuerza centrífuga relativa es de 3.582 gravedades y la máxima velocidad es de 4.300 revoluciones por minuto. Aquí, nuevamente, y se los recuerdo porque ya nos ha pasado, ya hemos tenido ese problema, que cuando se selecciona un rotor se coloca un rotor que no corresponde al número de la selección o de la configuración en nuestra centrífuga, ahí podemos estar forzando a nuestro motor a impulsar un rotor de un tamaño mayor al que permite nuestra velocidad o la fuerza propia del motor, y en este caso podemos llegar a tener problemas o dañar seriamente nuestra centrífuga. Se los comento sobre todo con este modelo, porque este modelo es de gran tamaño y además, pues tenemos que tener esta precaución, porque sí hemos llegado a tener estas cuestiones de que a veces se llegan se llegan a amarrar los rotores o llegan incluso a dañar la propia tina de la centrífuga. Entonces, por eso es importante tener esta precaución y que lo comenten adecuadamente con sus clientes, que en este caso es bien importante revisar el manual del usuario para evitar tener este tipo de inconvenientes. Ahora bien, vamos con la centrifugia en 5. Si se fijan, la centrifugia en 5 se parece mucho a la centrifugia en 1 y a la 3, pero esta en particular va a ser una centrífuga que vamos a emplear para la técnica de hematocrito. En este caso, lo que vamos a tener es una máxima velocidad de 12.000 revoluciones por minuto, con una fuerza G máxima de 16.500 gravedades. Aquí nosotros, el rotor que vamos a encontrar va a ser un rotor específico para 24 capilares de 75 mililitros, 65 milímetros, 75 milímetros. En este caso, lo que nosotros vamos a colocar van a ser nuestros capilares. Aquí, si se fijan en el rotor, tiene esta segmentación para que nosotros podamos atorar nuestros capilares ya debidamente sellados y con nuestras muestras de sangre. En este caso, el hematocrito es una técnica que nos va a permitir a nosotros hacer una descripción muy general del porcentaje aproximado de glóbulos rojos en la sangre. Este porcentaje puede ser un diagnóstico muy, muy sencillo para poder, por ejemplo, identificar diferentes tipos de anemia, o bien para identificar si la persona tiene un menor número de glóbulos rojos o un mayor número de glóbulos rojos de lo que se podría esperar dependiendo del sexo y de la edad de la persona. Entonces, en este caso nosotros
lo que hacemos es utilizar uno de estos lectores. Este es un diagramita muy esquemático, muy sencillo, pero más o menos lo que tenemos es un diagrama de esa naturaleza en la que, dependiendo del tamaño de nuestro capilar, podemos calcular el porcentaje aproximado. Simplemente sobreponemos nuestro capilar en nuestro lector, que es este diagrama, como el gris que pueden ver casi al fondo, y lo que hacemos es, dependiendo de las líneas que atraviesan mi capilar, a través de eso nosotros podemos identificar aproximadamente cuál es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la persona. En este caso, por ejemplo, su porcentaje de glóbulos rojos está casi en 40%, y por lo tanto, si estamos hablando de una mujer, tiene un nivel de glóbulos rojos que se encuentra dentro del promedio, ¿no? Cuando estamos por debajo, ahí podemos tener sospechas de ciertos tipos de anemia o de algunas otras enfermedades, sobre todo de médula espinal. Entonces, en este caso, nuestra centrífuga para hematocrito puede alcanzar hasta 99 minutos de operación, y también la podemos tanto configurar en fuerza centrífuga como en revoluciones por minuto. Ahora bien, seguimos con la centrifugia en 6. Una característica particular de esta centrífuga, primero, es que es refrigerada. Va a mantener nuestras muestras en un rango de temperatura que puede ir de los menos 20 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. O bien, además de esto, vamos a tener una alta velocidad en este equipo. Este equipo, de igual manera, es una centrífuga de mesa, pero que por el gran tamaño que puede alcanzar, nosotros generalmente vamos a instalarlo en una mesa que sea prácticamente solo para la centrífuga, porque es un equipo grande. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, nuestra centrífuga es refrigerada. Nosotros la podemos configurar desde los menos 20 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. El tiempo de operación va a ser hasta de 99 minutos, y tenemos muy buenos rangos de precisión de velocidad y precisión de temperatura. En el caso de la precisión de la temperatura, va de más o menos 50 revoluciones por minuto, mientras que la precisión de la temperatura es de más o menos 1 grado centígrado. O sea, tenemos una muy buena eficiente control de la temperatura. Y en este caso, los rotores que vamos a emplear son los rotores 6A y 6B. Estos dos están incluidos con nuestra centrífuga y son rotores para volúmenes pequeños. En el caso del rotor 6A, vamos a tener un rotor con una capacidad de 12 tubos, tanto de 1.5 como de 2 mililitros. Aquí chequen las velocidades y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es de 17.800 gravedades. Estamos hablando de que alcanza una alta fuerza G, mientras que la velocidad es de 16.000 revoluciones por minuto. Y por otra parte, el rotor 6B va a tener una capacidad para 10 tubos de 5 mililitros, y aquí nosotros vamos a alcanzar una velocidad, por supuesto, menor, de 13.000 revoluciones por minuto y una fuerza G de 11.400 gravedades. Entonces aquí nosotros vamos a emplear esta centrífuga con estos dos rotores que vienen incluidos, y los rotores que podemos nosotros adquirir por separado son el rotor 6C para 12 tubos de 10 mililitros con una fuerza G máxima de 11.400 gravedades y una máxima velocidad de 13.000 revoluciones por minuto, y el rotor 6D para 6 tubos de 50 mililitros. En este caso, la velocidad y la fuerza G es considerablemente menor, 10.950 gravedades y 11.000 revoluciones por minuto. Aún así, si se fijan, es pues tiene una potencia que puede ser superior a las centrífugas de las que estuvimos platicando hasta ahora. Entonces, en este caso, si se fijan, todos los rotores incluyen su tapa para proteger a las muestras. Y algo bien importante de este tipo de centrífugas refrigeradas es que usualmente nos va a servir para mantener la integridad de aquellas muestras que sean altamente sensibles a los cambios de temperatura, como pueden ser nuestras células de cultivo, que es preferible centrifugarlas a una temperatura que sea constante, sobre todo que sea una temperatura ambiente o muy cercana a la temperatura ambiente,
hay algunas personas que también centrifugan, por ejemplo, células o bacterias a temperaturas prácticamente de refrigeración, cerca de los 4 grados centígrados, y sobre todo cuando nosotros queremos hacer extracción, ya sea de proteínas o de ácidos nucleicos. Las proteínas y los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son muy sensibles a degradación por cambios de temperatura. Entonces, en este caso, si nosotros estamos trabajando en un laboratorio de biología molecular, nos conviene muchísimo una centrífuga refrigerada para poder aislar nuestros ácidos nucleicos o nuestras proteínas y de esta manera mantener su integridad. Generalmente, cuando estamos trabajando con una extracción de proteínas o una extracción y purificación de ácidos nucleicos, trabajamos incluso en hielo. Entonces, para evitar el cambio de la temperatura, es muy recomendable hacerlo en una centrífuga refrigerada. Incluso nuestros mismos protocolos nos indican a qué temperaturas debemos de mantener nuestras muestras para que podamos evitar la degradación de aquellas moléculas que son altamente sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, para este tipo de aplicaciones, que sobre todo van dirigidas tanto a laboratorios clínicos, pero también a laboratorios de investigación, nos van a servir las centrífugas refrigeradas. Y bueno, es una centrífuga que además es de velocidad alta. Ahora bien, tenemos la Centrifugien 7. Esta centrífuga es un poco parecida a la Centrifugien 2, en el sentido de que más o menos es del tamaño y de la capacidad. Sin embargo, aquí esta centrífuga va a ser el equipo especializado para procesar tarjetas de gel. Aquí, si se fijan, los rotores son rotores diferentes, son rotores que tienen como estos cassettes, y en estos cassettes nosotros vamos a ingresar nuestras tarjetas para su centrifugación. En este caso vamos a tener dos rotores disponibles, el rotor 7A para 24 tarjetas, que va a alcanzar una máxima velocidad de 2000 revoluciones por minuto, y el rotor 2B para 12 tarjetas, que va a alcanzar una máxima velocidad de 2020 revoluciones por minuto. En este caso, la fuerza G máxima que puede alcanzar cualquiera de los dos rotores es de 560 gravedades. Aquí, ¿para qué utilizamos este tipo de centrífuga? Antes de que se me pase, de los dos rotores, nosotros podemos elegir uno incluido con nuestra centrífuga. Ahora sí, ¿para qué utilizamos este tipo de centrífuga para procesar tarjetas de gel? Esto sobre todo, las tarjetas para este tipo de centrífuga son tarjetas especializadas para la tipificación de grupos sanguíneos mediante una técnica que es de aglutinación inmunohematológica. ¿A qué me refiero con este tipo de técnica? Generalmente las tarjetas de las que estamos hablando son una fila de tubos, como los podemos ver aquí abajito, tubos que están conectados, pero además tubos que incluyen en su interior, o puede ser que lo incluyan, o puede ser que lo prepare el usuario. Hay algunas marcas que ya incluyen anticuerpos específicos para los diferentes grupos sanguíneos. Si conocemos un poquito acerca de los grupos sanguíneos, sabrán que cada uno de los grupos, o en particular el grupo A y el grupo B, sus glóbulos rojos expresan glucoproteínas que son específicas justamente del grupo A, del grupo sanguíneo A o del grupo sanguíneo B. Cuando tenemos grupo sanguíneo AB, expresamos los dos tipos de glucoproteínas, y cuando somos grupo sanguíneo O, no expresamos este tipo de glucoproteínas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos saber qué sangre tiene nuestro paciente? A través de este protocolo. En este protocolo, por ejemplo, nosotros colocamos una muestra sanguínea sobre una de las copitas de nuestra tarjeta de gel, y en esta nosotros vamos a colocar nuestros glóbulos rojos. Ahí usualmente ya tienen los anticuerpos específicos, ya sea para las glucoproteínas del tipo A o las glucoproteínas del tipo B. En este caso, estos anticuerpos lo que va a pasar es que se van a pegar a las moléculas específicas, ya sea A o B, y esto es lo que se conoce como aglutinación. Aquí tenemos nuestros glóbulos rojos, del otro lado tenemos nuestros anticuerpos que generalmente ya vienen cargados en este tipo de tarjetas, y si, por ejemplo, yo tengo un tipo de sangre A
y estoy cargando con anticuerpos del tipo A, o lo estoy cargando en el pocito que ya tiene cargados los anticuerpos del tipo A, lo que va a pasar es que estos anticuerpos se van a pegar a mis eritrocitos. Y estos eritrocitos van a aglutinarse todos, van a juntarse todos, van a formar pues una especie de capita. Y cuando yo los pongo sobre la centrífuga lo que va a hacer es que por fuerza centrífuga, evidentemente, toda la sangre va a bajar a través de estas copitas. Estas copitas, no sé si alcanzan a ver, incluso aquí en la figura viene, tienen en la parte inferior una matriz de un gel. Este gel, si nosotros, por ejemplo, nuestros eritrocitos no encontraron un reconocimiento, no fueron reconocidos por los anticuerpos, estos eritrocitos van a bajar hasta el fondo del gel por acción de la fuerza centrífuga. Sin embargo, si los anticuerpos reconocieron a los epítopes de ya sean nuestras moléculas del grupo sanguíneo A o nuestras moléculas del grupo sanguíneo B, entonces todos estos eritrocitos se van a pegar a sus anticuerpos, van a formar un aglutinado y este aglutinado va a formar un cuerpo de mayor tamaño que va a impedir que descienda a través del gel. No sé si hasta aquí está todo claro. Cuando hay una reacción entre el antígeno que tienen o la molécula específica, ya sea A o B, que tienen nuestros eritrocitos y nuestros anticuerpos van a reconocer estas moléculas. Si hay una reacción, si los anticuerpos reconocen a las moléculas en nuestros glóbulos rojos, entonces todos se van a aglutinar y van a formar una especie de cuerpo que va a ser de mayor tamaño, de mayor densidad, y nuestro gel ahí va a funcionar como una especie de porro. Como va a formar un aglutinado, nuestros glóbulos rojos no van a atravesar la matriz y por lo tanto se van a quedar en la parte superior si hay un reconocimiento. Si no hay un reconocimiento, no se va a formar un aglutinado, nuestros eritrocitos van a bajar, van a descender por la fuerza centrífuga a través de la matriz del gel y por lo tanto ahí vamos a tener una reacción negativa. Entonces, este tipo de tarjetas generalmente vienen marcadas ya con el tipo de anticuerpos que incluyen. Como les comentaba, hay algunas tarjetas de marcas que ya incluyen los anticuerpos y aquí, por ejemplo, en donde está marcado con una C, aquí tenemos una reacción negativa. ¿Por qué es negativa? Nuevamente, porque no hubo reconocimiento de los anticuerpos hacia las moléculas específicas y por lo tanto nuestros eritrocitos, por acción de la fuerza centrífuga, descendieron hasta el fondo. Ahí no hay reconocimiento. Sin embargo, en la C minúscula, aquí sí hubo un anticuerpo. ¿Por qué? Porque todos nuestros eritrocitos se aglutinaron, se quedaron hasta arriba y ni siquiera la fuerza centrífuga permitió que descendieran hacia el interior porque ya formaron un cuerpo de mayor tamaño debido a la reacción entre el anticuerpo y los eritrocitos. Vemos en la E que, por ejemplo, tampoco hubo una reacción, por lo tanto nuestros eritrocitos descendieron hasta el fondo, pero en la E minúscula ahí también encontramos una reacción. Entonces, esto es a grandes rasgos la tipificación de grupos sanguíneos mediante la aglutinación inmunohematológica y es para lo que nos sirve esta centrífuga. En esta centrífuga no necesitamos grandes fuerzas centrífugas, grandes fuerzas G. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que queremos es que nuestros eritrocitos desciendan a través de la matriz del gel. Lo que sí necesitamos es una centrífuga que tenga ese tipo de rotores para que nosotros coloquemos estas tarjetas que tienen estas copitas con los geles para llevar a cabo estas reacciones de aglutinación. Entonces, algo bien importante que hay que mencionar respecto a la Centrifix 7 es que las tarjetas o los cassettes que tienen son específicos para tarjetas de gel de 6 columnas, perdón, y las marcas en específico son Biorad, por ejemplo. Podemos conseguir y podemos utilizar cualquiera de las tarjetas de Biorad, que de hecho ya venden ellos con pues con este tipo específico de anticuerpos. Y por otra parte está también la marca Sire Immunobiotech.
Esta marca no es tan conocida en México, se vende un poquito más de manera internacional, pero no tiene tanta presencia en México, pero de igual manera es una marca competitiva que nosotros podemos encontrar en el mercado. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de estas dos marcas. Biorad, la mayoría la conoce, muchos hemos trabajado con ella, y por otra parte está Sayer Immunobiotech, que no tiene tanta presencia en nuestro país, pero que sí podemos emplear también para este tipo de centrífugas. Entonces es bien importante reconocer que estas marcas son compatibles con esta centrífuga y que por lo tanto nosotros podemos preferir emplear estas. No hemos utilizado muchas otras marcas, solamente tenemos la certeza de que estas dos son compatibles. Entonces, para que lo tengan en consideración si ustedes están buscando este tipo de centrífuga para procesar tarjetas de gel. Y bueno, como se podrán imaginar, las aplicaciones específicas para este tipo de centrífuga van sobre todo en bancos de sangre, en hospitales y también en institutos de investigación, en todo aquello donde nosotros necesitamos reconocer cuál es el tipo sanguíneo de la persona, podemos requerir una de estas centrífugas. De igual manera, todas las dudas que tengan, por favor, si gustan, al final las podemos aclarar. Vamos a dar unos minutitos para que abran sus micrófonos y si gustan nos pueden decir sus dudas particulares. Espero que haya quedado muy claro este proceso de tipificación de los grupos sanguíneos. Y bueno, pasamos ya a otro tipo de centrífugas. Esta es la última que vamos a ver, es la Centrify 10. Aquí estamos hablando de una centrífuga que también es refrigerada y que es de alta velocidad. Aquí, si se fijan, esta centrífuga es lo que les comentaba al principio de alta velocidad. Son equipos que usualmente nosotros vamos a ver y a veces hasta nos parecen lavadoras porque son muy grandes, pero bueno, estas centrífugas van colocadas en el piso, no se colocan sobre la mesa, sino que van directamente en el piso. Y algo muy importante de esta centrífuga es que, al igual que la anterior, también nosotros vamos a tener la posibilidad de adaptar esta centrífuga para, por ejemplo, bancos de sangre o centros de investigación. ¿Esto por qué? Dentro de los rotores que están disponibles para esta centrífuga, podemos encontrar, por ejemplo, el rotor para 6 botellas de 500 mililitros, que va a alcanzar una máxima capacidad de 8.000 revoluciones por minuto y una fuerza centrífuga máxima de 11.230 gravedades. Aquí, si se fijan, para hacer un rotor de una alta capacidad en términos de volumen, 500 mililitros, también tenemos una alta velocidad y una alta fuerza centrífuga. Por otra parte, encontramos este rotor, que es un rotor para botellas, botellas de 2.000 mililitros, que de igual manera va a tener una alta velocidad relativa respecto al volumen, hasta de 4.000 revoluciones por minuto y 6.260 gravedades. Y por último, ahora sí, el rotor que podemos emplear en banco de sangre, que es el que tiene sus adaptadores azulitos, de 6 botellas de 2.400 mililitros. Ahí podemos colocar, si bien botellas, va a alcanzar una máxima velocidad de 4.000 revoluciones por minuto, o bien una fuerza centrífuga de 6.260 gravedades. Sin embargo, con este rotor se pueden solicitar los adaptadores para bolsas de sangre, que son muy parecidos a estos azulitos, y nosotros podemos colocar directamente en nuestra bolsa de sangre de 450 mililitros para centrifugar estas bolsas en este tipo de centrífuga. Entonces, como se podrán imaginar, es una centrífuga que nosotros podemos recomendar para banco de sangre, justamente dado que tenemos los adaptadores para estas bolsas. Y por otra parte, el tiempo de centrifugación es bastante largo. Nosotros podemos centrifugar incluso por horas, por 999 horas y hasta 59 minutos. Entonces, por si fuera poco, la centrífuga también es refrigerada. Podemos mantener nuestras muestras en un rango de temperatura de menos 20 grados centígrados a más 40 grados centígrados. Sobre todo si nosotros estamos hablando de centrifugación sanguínea, muchas veces es necesario mantenerla a una temperatura estable, a una temperatura homogénea, y por lo tanto necesitamos de una centrífuga que sea refrigerada. La precisión de la velocidad es de más o menos 50 revoluciones por minuto,
Y la precisión de la temperatura de igual manera es bastante exacta, de más o menos 1 grado centígrado. Entonces, este modelo, la verdad es que no hemos tenido oportunidad de conocerlo a mayor profundidad, no es un modelo que se solicite de manera frecuente, pero sí es un modelo que tiene una gran versatilidad porque incluso con cada uno de los rotores se ven los adaptadores de diferentes volúmenes y además pues es un modelo que es una centrífuga refrigerada, su refrigerante es amigable con el ambiente, es libre de CFC y además pues es un equipo que nos va a brindar altas velocidades considerando el volumen que puede alcanzar. Entonces, si nosotros estamos interesados en volúmenes grandes, podemos optar por esa centrífuga. Ok, entonces, por favor, las dudas, si gustan escribirlas en el chat o las dejamos hasta el final. Ya casi terminamos, ya nada más vamos a pasar a los otros tipos de instrumentos de laboratorio que cuenta CRM Globe. En este caso ya no vamos a hablar de centrífugas, las centrífugas son las principales, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de instrumentos. Dentro de estos instrumentos podemos encontrar, por ejemplo, el contador diferencial de teclas. Este contador, nosotros sobre todo lo vamos a recomendar para campo clínico, para hospitales, para bancos de sangre también, para todo aquel campo que requiera hacer un conteo de los grupos sanguíneos grupos sanguíneos no, de los tipos sanguíneos que podemos encontrar en las muestras de algún paciente. Si se fijan aquí, bien importante, nuestro contador tiene bien especificados los tipos celulares que puede contar. Por ejemplo, basófilos, eosinófilos, neutrófilos en banda, que son neutrófilos inmaduros, neutrófilos segmentados, que son neutrófilos maduros, mielocitos, mielomonocitos, monocitos y linfocitos. Cada uno de estos, si se fijan los botones, viene especificado el tipo sanguíneo que puede contar y en la pantalla LED, aquí vamos a ver los números que también podemos encontrar. Entonces, mientras nuestro hematólogo o el patólogo está observando la muestra, puede ir tecleando los números de las células que está observando. Ahí les pongo una imagen representativa de unos neutrófilos y unos monocitos. Entonces puede ir contando, presionando alguna de estas teclas, dependiendo del tipo celular que está observando. Aquí, como se podrán dar cuenta, en la pantalla superior pueden ver el número total de células que acaba de contar y cuenta con otras funciones, por ejemplo, una tecla de contador decreciente. Si nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es un porcentaje, si estamos contando un número total de células quizá, y lo que queremos es ir restando, podemos ir restando células, podemos, por supuesto, limpiar por completo nuestro contador y también podemos expresar los resultados de este conteo en porcentaje. ¿Para qué es importante este tipo de contador? Muchas veces nos habla de procesos infecciosos crónicos o a veces nos puede llegar a dar indicaciones de personas que nuevamente tienen algún tipo de leucemia o tienen algún tipo de enfermedad de tipo, bueno, enfermedad de inmunes, se me fue ahorita el término, pero que pueden llegar a tener enfermedades autoinmunes, ese era el término. Entonces, para este tipo de diagnósticos, nos puede dar un panorama general, un panorama al menos como para saber por dónde empezar a hacer análisis, hacer al menos un conteo de los diferentes tipos celulares que podemos encontrar en la sangre, además de, por supuesto, los glóbulos rojos, ¿no? Todos estos tipos celulares que ustedes pueden encontrar aquí, de manera general se le conoce como glóbulos blancos, son en realidad varios tipos celulares, y cada uno de estos, el conteo de cada uno de estos en la sangre nos puede dar indicaciones de diferentes afecciones que pueden tener los pacientes. Entonces, en este caso, este contador es recomendado sobre todo para campo clínico, para bancos de sangre, para centros de investigación y hospitales. Por otra parte, también siguiendo con esta línea de los mezcladores que son un poco más dirigidos hacia hospitales, hacia bancos de sangre, podemos encontrar los mezcladores de sangre. En este caso tenemos dos modelos, el CRM2 y el CRM4. El CRM2, lo que vamos a encontrar son pues estas
estas piezas giratorias que, además de girar sobre su propio eje, van a girar en un rango de oscilación de 22 milímetros. Es decir, van a hacer como rotación sobre su propio eje y translación, si lo quieren ver así, en un rango de 22 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Entonces son dos movimientos. La agitación de este mezclador del CRM2 es bastante amigable, es una agitación bastante sutil, o sea, es un movimiento muy poco agresivo, es un movimiento bastante que mantiene la preservación de nuestras muestras, es un movimiento que de alguna manera va a mantener la integridad de nuestras células, gracias a que es un movimiento muy amable, debido a que tanto está girando en su propio eje como está rotando en un radio de oscilación de 22 milímetros. En este caso, el CRM2 va a alcanzar una velocidad de rotación entre 80 y 90 revoluciones por minuto. Nosotros podemos configurar esta velocidad de rotación. Si se fijan en el mezclador, ahí va a tener una perillita en la que nosotros vamos a poder configurar justamente esta velocidad de rotación. Y bueno, el radio de oscilación ese sí no lo podemos configurar. A su vez va a estar inclinado en un ángulo de 38 grados y aunque no está especificada la capacidad, nosotros aquí, como son rodillos los que van a mantenerse girando, podemos colocar todo tipo de tubos, o sea, podemos colocar tubos tipo Vacutainer, podemos colocar tubos Eppendorf de 50 mililitros, podemos colocar otros tipos de tubos de diferentes capacidades, siempre y cuando pues nosotros los coloquemos nuestros tubos entre cada uno de estos rodillos. Pero la capacidad no está especificada como tal, no hay una estandarización de cuántos tubos le caben, porque nosotros podemos colocar todo tipo de tubos que se nos ocurran o que estén con los que estemos trabajando, ¿no? Que sean nuestros preferidos. Por otra parte está el CRM4. Si se fijan, lo que va a hacer es que va a girar como si fuera una rueda de la fortuna, va a mantener a nuestros tubos girando muy divertidos en esta especie de rueda. La velocidad de rotación es de 12 a 32 revoluciones por minuto. Si se fijan, no es tan veloz justamente para mantener la integridad de nuestras células. Nosotros de igual manera podemos configurar la velocidad de rotación a través de la manija y realmente en cuanto nosotros encendamos el equipo, va a mantenerse girando, no tiene como tal un temporizador, al igual que el CRM2, tampoco cuenta como tal con un temporizador. Nosotros vamos, simplemente encendemos y el equipo empieza a funcionar. Apagamos y detenemos el movimiento del equipo. Entonces, en este caso, también el CRM4 está inclinado en un ángulo de 38 grados y aquí sí vamos a tener la especificación de una capacidad máxima de 24 tubos, sobre todo tubos tipo Vacutainer. Otros tubos de un diámetro mayor entran con mayor dificultad. Entonces, la recomendación siempre es destinar este tipo de mezclador para tubos tipo Vacutainer. Entonces, en este caso, como les comentaba, nuestros tubos van a estar girando, totalmente van a estar rotando 360 grados. Y aquí la velocidad es un factor importante para impedir que nuestras células se puedan llegar a alisar. Generalmente este rango de velocidad de 12 a 32 revoluciones por minuto no va a tener ningún efecto negativo sobre nuestras muestras, pero siempre hay que tener esta precaución de asegurarnos de que no estemos agitando demasiado tiempo nuestras muestras sanguíneas para evitar que podamos tener alguna especie de que podamos perturbar nuestras muestras. Entonces, este tipo de mezcladores son un tanto específicos para sangre, pero también contamos con agitadores que son universales. El CRMOS1 y el CRMOS2 son agitadores que van a tener una plataforma y a través de esta plataforma nosotros vamos a poder colocar cualquier tipo de vaso o cualquier tipo de matraz que requiera una agitación. En este caso, lo que van a hacer estos agitadores es mover las plataformas en una rotación oscilatoria en un rango de 22 milímetros. Van a mover
van a estar girando hacia la derecha y hacia la izquierda en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y algo importante, también la velocidad aquí va a ser relativamente baja. Estamos hablando de una velocidad de rotación en el caso del CRMOS1, hasta de 210 revoluciones por minuto, y en el caso del CRMOS2, hasta de 230 revoluciones por minuto. En este caso, como les comentaba, el radio de oscilación para ambos va a ser de 22 milímetros, en el que se van a estar desplazando de un lado a otro, de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y aquí, fíjense bien, los dos equipos son muy similares. Ambos van a tener un temporizador que va a trabajar ya sea de 0 a 15 minutos a través del temporizador, o bien la perilla del temporizador también la podemos dejar en la posición de encendido, para que si yo necesito que esté trabajando toda la noche, lo puedo dejar trabajando toda la noche sin problema. En este caso tiene estas dos opciones, o la configuro como temporizador. Ahí si se fijan en la perilla que está del lado derecho, es la que me va a permitir configurar el tiempo. Entonces yo puedo configurar hasta 15 minutos, o bien si dejo mi perilla simplemente en la posición de encendido, como es el caso del CRMOS1, que está del lado izquierdo, ahí la perilla está totalmente en la posición de encendido. Entonces ahí no estamos como tal ingresando al temporizador o activando el temporizador, y por lo tanto nuestro mezclador puede estar funcionando toda la noche si es necesario. Ahora bien, la perilla del lado, si lo vemos de frente del lado derecho, va a ser la del temporizador. La del lado izquierdo, si lo vemos de frente, va a ser la que nos va a permitir configurar la velocidad. Algo aquí interesante, los dos tienen diferentes tamaños de plataforma. El CRMOS1 tiene un mayor tamaño de plataforma. Podemos poner matraces o vasos de un mayor tamaño. Mientras que en el CRMOS2 tiene un tamaño de plataforma menor, pero si se fijan, la velocidad que alcanza es mayor. Entonces, este equipo también tiene unas patitas que son ventosas. ¿Para qué? Para permitirle pegarse a la mesa, y de esa manera, aunque alcance una velocidad mayor, no esté haciendo movimiento o no se esté agitando el equipo mismo sobre la mesa. Entonces tiene esas dos funciones. El CRMOS1 es una plataforma más grande, el CRMOS2 es una plataforma más pequeñita, pero que va a alcanzar una mayor velocidad. Ambos tienen controles para la velocidad, tienen temporizador y también tienen función de operamiento continuo. Y por último, este agitador de pipetas sobre todo nos va a permitir agitar pipetas de tipo toma de hematología. Estas pipetas que nosotros utilizamos también para hacer disoluciones de sangre, para hacer conteos posteriores, también nos va a permitir agitar este tipo de pipetas. En este caso, nuestra velocidad de agitación fija, esa no la podemos modificar, es de 1500 revoluciones por minuto. La capacidad es de 6 pipetas y el temporizador va de hasta 60 minutos. En este caso sí tenemos que configurar podemos configurarlo tanto en temporizador o podemos mantenerlo por funcionamiento indefinido. Aquí, por ejemplo, está en la parte superior azul, ahí en donde nosotros vemos, pues, no sé, como esta media coronita, ahí es en donde nosotros colocamos nuestras pipetas. Y como les comentaba, tiene una capacidad hasta para 6 pipetas que nosotros vamos a como a atorar sobre los bordecitos que vemos en la parte superior del agitador. En este caso, el agitador se va a mover de derecha a izquierda. Realmente el rango de movimiento de esta parte superior es muy cerrado, pero de todas maneras, con la velocidad de 1500 revoluciones por minuto, nos va a agitar bastante bien estas pipetas. Y como les comentaba, sobre todo es para pipetas tipo toma, las que utilizamos en hematología, pero también podemos colocar otras pipetas que se encuentren dentro del mismo rango de diámetro y que de igual manera o que estemos en la necesidad de agitarlas. En este caso no es un equipo que sea difícil de utilizar, es un equipo también bastante estable para trabajar sobre la mesa,
Y mientras nosotros estamos trabajando con él, como les comentaba, ya sea que podamos configurar el temporizador o podamos trabajarlo de manera indefinida. Sí, preguntan en el chat si les puedo repetir cómo utilizar el agitador CRM-OS2 de manera continua. Claro, me regreso a la diapositiva. La operación continua en el CRMS-O02 y en el CRM-O01, digamos, es el mismo tipo de funcionamiento. En este caso, les voy a mostrar. Si alcanzan a ver aquí en nuestro agitador, tiene una opción de apagado, tiene una opción de encendido y aquí vienen los controles para el temporizador. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 12 y 15 minutos. Yo lo puedo dejar en el temporizador. Si yo giro, aquí, por ejemplo, está nuestra señal, nuestra indicación, ¿no? De en dónde va nuestra manija. Entonces, yo lo puedo dejar desde el temporizador. Aquí, por ejemplo, está la posición de apagado, pero es apagado para mi temporizador. O bien, puedo dejarlo en esta posición hasta 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Lo puedo dejar ahí, o bien, aquí si se fijan, al ladito de apagado está encendido. En donde dice encendido, si yo dejo ahí la manija, el equipo va a entrar en un modo constante de operación, no va a entrar al temporizador, sino que se va a mantener trabajando durante todo el tiempo. Entonces si yo me coloco aquí en apagado, voy a acceder de alguna manera al modo del temporizador, pero si yo me quedo aquí en encendido, entonces el equipo no va a entrar al modo del temporizador y se va a mantener trabajando de manera constante. Esto para el CRMS o OS1. Y para el OS2 es lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos el encendido. No viene aquí como tal la posición de apagado, pero también el funcionamiento es el mismo en cuanto al temporizador. Si nosotros lo dejamos aquí en la posición de encendido, ahí se va a mantener trabajando y va a ser una operación constante en la que va a estar, si nosotros queremos trabajar toda la noche, hasta que apaguemos el equipo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la perilla izquierda, si nosotros lo vemos de frente, vamos a tener el rango de velocidad. Este rango de velocidad de igual manera lo podemos configurar o a través de nuestra perilla izquierda configurar nuestro temporizador. Sí es bien importante, todos estos equipos ya cuentan con un manual actualizado, sobre todo en el caso de las centrífugas. Como les comentaba, es bien importante que atendamos a los números de cada rotor para su programación. Entonces, para que esto, ya sé que pueda sonar un poquito reiterativo, pero de verdad nos ha pasado que las centrífugas se dañan por esta cuestión. Entonces, para que siempre lo tengan muy presente, ¿no? Y para que recomienden, ya sea ustedes como usuarios o a los usuarios finales, que revisen de la manera adecuada los manuales para evitar tener futuros percances.